Ahí estoy compartiendo, Grabando. grabando, sí. Perfecto, muy bien. Buenas tardes Bueno, entonces a todos, ahora sí. Bienvenidos a este nuevo webinar. Desde Impala me presento, mi nombre es Pablo Sarbo. Fundé Impala hace algunos años y simplemente hacer una muy, pero muy breve recapitulación de quiénes somos, de qué es lo que nos gusta hacer. Impala se llama Impala Pro, justamente Pro viene de propósito porque creemos en la creación de valor a través de proyectos, pero los proyectos con propósito, ¿sí? Y de ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con la construcción de nuestros valores, lo que creemos, lo que nos gusta, por suerte, hacer, y lo que tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar hoy, que es justamente la creación de valor a través de proyectos. Tenemos la suerte de poder acompañar clientes en distintos rubros, áreas y disciplinas, tanto en ingeniería de construcciones, consumo masivo, tecnología, ámbitos de fintech, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a estar viendo un tema que justamente Juan y Gastón nos van a detallar mucho más en profundidad, pero que desde que lo empezamos a pensar, desde que lo empezamos a dar vuelta, veíamos que tenía mucho que ver con esto que nos gusta, que es la generación de valor y algo que aporta la agilidad, que es la entrega de valor desde estadios tempranos. Así que nos parecía un contenido interesante, que estuvimos, digamos, justamente no solo viendo, sino también desarrollando y que hoy Juan y Gastón nos van a estar presentando. Yo voy a estar haciendo de soporte, ¿sí? En la parte de servirlos a ustedes en lo que tiene que ver con justamente recopilar ideas, porque los especialistas son Juan y Gastón. Entonces, dicho esto, simplemente dejarlos ya con Gastón y Juan, y cualquier duda, cualquier consulta vía chat o vía WhatsApp, si es que no se cae como se cayó hace algunos momentos, estamos para acompañarlos y contestar cualquier consulta. Los dejo con Juan y con Gastón, y muchísimas, pero muchísimas gracias por dedicarnos hoy su tiempo. Bueno, Pablo, gracias por la presentación, gracias a todos y a todas por dedicarles estos minutos que vamos a estar hablando sobre agilidad y sobre BIM, que es un tema que nos trajo y nos apasiona tanto a Gastón como a mí el trabajo que hemos estado haciendo. Ojalá que también transmitamos lo mismo cuando les vayamos a exponer todo lo que estuvimos pensando. De paso, me presento, mi nombre es Juan. Mi formación principalmente es como administrador, pero después sí me fui especializando en la dirección de proyectos y básicamente mi carrera empezó en el mundo de la construcción, en diferentes proyectos de construcción y actualmente acompañando a Impala desde la consultoría, pero una consultoría más en el campo de batalla, como le llamamos nosotros, porque es acompañando a los clientes desde adentro, ¿sí? No solamente llevando el librito bajo el brazo, sino también acompañándolos y customizando todas las soluciones que necesiten. Te dejo, Gastón, para presentarte. Bien, muchas gracias Juan, muchas gracias Pablo también por la invitación. Bueno, como dice en la pantalla, mi nombre es Gastón Alticio, soy arquitecto, soy especialista en producción y gestión de obras, soy docente universitario, terciario, formador de BIM en distintas instituciones. Tengo experiencia en la construcción ya desde hace rato, más precisamente desde hace 25 años, y formalmente trabajé en AISA, trabajé en Astra Evangelista, en la empresa IPF, fui consultor en el Ministerio de Transporte de la Nación en el último tiempo, y tengo junto a mi socia barra compañera un estudio de arquitectura, donde desarrollamos nuestras actividades como profesionales, como arquitectos. Soy miembro del BIM Forum Argentina, soy socio, participé de la mesa de gestión pública, lo que fue la mesa BGP, ya después les voy a mencionar un poco de qué se trata, y también participé en el subcomité de dibujo tecnológico del IRAM.
Esto es básicamente un pantallazo a mi experiencia profesional. Y también, como decía Juan, soy un apasionado de lo que es precisamente la gestión de proyectos. Me gusta mucho el tema, me involucré mucho también en lo que es BIM, esto que está tan de moda, entre comillas, y que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Así que Buenísimo. muchas gracias a todos los que están participando, gracias por inscribirse, y una vez más gracias también por la participación para hablar de este tema, que es lo que nos gusta realmente. Así que muchas gracias, Juan. Bueno, nos metemos de lleno un poquito. Bueno, cuando empezamos a pensar un poco en la estructura de este webinar, pensábamos quiénes se podían sumar, ¿no? Entonces decíamos que para un poco comunicarles y transmitirles todo lo que estuvimos pensando era necesario hacer como una breve introducción de Scrum y de BIM para después hacer la conexión, ¿no? Y desde dónde lo abordamos nosotros, porque, y después lo vamos a comentar un poquito más adelante, que sin dudas esto va a disparar este webinar, pero tal vez otros, porque es muy amplio el aspecto, así que veremos cómo nos va con esto. Entonces, primero contarles un poco qué es Scrum y cómo vamos a ir conectándolo. Primero, Scrum es un marco de trabajo, es una forma de trabajar o de llevar adelante proyectos con una mirada ágil, ¿sí? Justamente es una guía, es una forma de trabajar y de hacer avanzar a los proyectos con una mirada o un enfoque distinto a lo que veníamos acostumbrados o que de alguna manera se pensaba o tenía un enfoque más tradicional, entre comillas, ¿no? O más predictivo. Básicamente Scrum es, como les comentaba recién, es un marco de trabajo, pero que está fundado o basado en principios y valores de trabajo, ¿sí? No existe Scrum o no existe esta forma de trabajo sin antes no pensarlo como una fundación o basado en principios. ¿Y de qué hablamos de principios o de valores ágiles, no? Primero, que pregona la interacción y los individuos sobre los procesos, es decir, trata de hacerlo lo más liviano posible y trata de enfocarse en el trabajo colaborativo. Por otro lado, busca la colaboración con el cliente por sobreseguir una documentación extensiva, es decir, trata de escuchar al cliente constantemente para ir llevando ese proyecto o ese desarrollo de producto a lo que realmente necesita el cliente. Por otro lado, lo que busca es justamente la colaboración con el cliente, busca justamente los individuos, la aceptación del cambio, es decir, lo que no trata de hacer los enfoques predictivos o más tradicionales, lo que tratan de hacer en la gestión de proyectos es mantener un plan establecido, ¿sí? O lo que llamamos, y ahora lo vamos a ver en más detalle, la triple restricción, justamente lo que adopta Scrum y lo que digamos, ha aprendido Scrum o esta forma de trabajar es que justamente lo que trata de hacer es que aceptar los cambios es una forma de gestionar los proyectos y justamente lo que trata de hacer o el abordaje que intenta hacer... Se podrá ir bien. Justamente es la aceptación de los cambios y cómo gestionar esos cambios, ¿sí? Y por último, otro pilar fundamental o otro valor de trabajo que tiene esta forma de trabajar es que la única medición de avance que tienen los proyectos no es una PPT o un informe de estatus, sino que es el software funcionando. Esto viene del mundo del software, pero pensémoslo de otra forma, es justamente, o pensémoslo, la maqueta entregada, ¿sí? Es lo que realmente podemos palpar. Esa es la única medición de avance que tiene esta forma de trabajar o de gestionar los proyectos. Es decir, que la triple restricción encarada desde un enfoque tradicional, donde el Project Manager justamente trata de mantener la triple restricción lo más controlada posible, Scrum nos da otro enfoque, nos dice, esperen, ya sabemos que va a haber cambios, lo único que vamos a tratar de gestionar es de manera ordenada y estructurada, y por eso una de las variables que deja FICA es el tiempo, y ahora lo vamos a ver en el marco de trabajo, gestiona el alcance y el costo, ¿sí? Esta triple restricción que se conoce dentro del Project Management, que es mantener esta triple restricción lo más controlada posible, nos dice que, bueno, con Scrum mantengamos el tiempo fijo y adaptemos el alcance a lo que realmente podemos entregar, ¿sí?
justamente para aceptar los cambios, ¿no? Y poder acercarnos a lo que realmente el cliente necesita. ¿Y cómo se gobierna Scrum? Básicamente tiene, digamos, el marco de trabajo fue fundado con ciertas reglas de trabajo, cierto governance o cierto gobierno. En principio busca el empirismo, es decir, que todo lo que hagamos pueda ser validado por lo que realmente estemos viendo. Por eso hablaba recién como un pilar fundamental esto de la maqueta entregada, ¿sí? Lo que realmente nos da el avance del proyecto es lo que realmente podemos ver, ¿sí? Por otro lado, como forma de gobierno es la transparencia, la colaboración, ¿sí? Todo lo que va a estar establecido como marco de trabajo es lo que realmente podemos ver entre todo el equipo, ¿sí? Equipos multidisciplinarios, equipos chicos y full dedicados son reglas de gobierno para hacer funcionar a este método de llevar adelante los proyectos. Seguramente van a encontrar un montón de casos de Scrum y de gestión ágiles de proyectos en la web, pero le queríamos traer Scrum como uno de estos métodos, dado que ahora los vamos a conectar un poquito con BIM. Y para que tengan un pantallazo rápido de qué es Scrum, básicamente Scrum se manifiesta en lo que nosotros llamamos el 4-3-3, ¿sí? ¿Qué es el 4-3-3? En primera instancia, y como regla de gobierno, una de los que le marcaba recién como pata fundamental de esta forma de trabajar, es que el tiempo lo mantiene fijo y constante y lo más chiquitito posible, ¿sí? Que es lo que se llama sprints. Scrum está ordenado en función a sprints, que son bloques de tiempo fijos y repetitivos que no superan las 2 a 4 semanas, ¿sí? Esto para que nos vayamos adentrando en cómo está ordenado Scrum y lo que se llama entrega frecuente y continua, ¿sí? Dentro de un sprint ocurre todo y nada fuera de ello, ¿sí? De este bloque de tiempo. ¿Y qué ocurre dentro de cada sprint? Es lo que llamamos el 4-3-3. Ocurren 4 eventos, ¿sí? Que son la sprint planning, el daily Scrum, la sprint retrospectiva y el sprint review, ¿sí? Y ahora voy a pasar rápidamente de qué son estos 4 eventos, ¿sí? Básicamente el sprint planning es justamente el momento en que el equipo planifica lo que puede entregar en este bloque de tiempo, ¿sí? Recordábamos recién que yo les decía que son equipos chiquitos y full dedicados para entregar lo que pueden entregar en este bloque de tiempo. Entonces, el primer evento que ocurre en un sprint es justamente la planificación de ese sprint, que es básicamente ordenarse en las actividades que tienen que lograr para conseguir ese objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Es la maqueta funcionando o el algo entregable que van a lograr en estas 4 semanas, imaginemos, de tiempo, ¿sí? Una vez que está planificado este sprint, empiezan a ocurrir el evento de daily, que es un evento cotidiano en donde el equipo se junta para revisar este avance del sprint, ¿sí? de estos mini entregables o de estas actividades que fueron planificándose, justamente para ir reordenándose anticipadamente a este objetivo del sprint que se han fijado. Una vez que llega la finalización del sprint, ocurren 2 eventos, que es la review y la retrospectiva. La review es en el momento donde el equipo muestra concretamente lo que han logrado construir, ¿sí? Imaginemos que es una maqueta o un pedacito de una maqueta. Bueno, básicamente es mostrar la maqueta. Ese es el evento donde todo el equipo muestra lo que realmente ha conseguido. Por último, la retrospectiva y, digamos, todos los marcos ágiles tienen un pensamiento de mejora continua. La retrospectiva lo que invita al equipo es a pensar en cómo han trabajado y cómo seguir mejorando, ¿sí? Para que en el siguiente sprint, termina un sprint, empieza otro sprint, básicamente adapten todo lo que han trabajado y vayan incrementando el trabajo que han conseguido en el último sprint. Existen 3 roles en Scrum, que es el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Los 3 roles cumplen funciones obviamente distintas. El Product Owner lo que busca es básicamente guiar al equipo en la construcción de lo que van a ir consiguiendo en cada sprint. Básicamente lo que va a ir estando es lo que se conoce también como la voz del cliente, es el que va a estar diciendo el qué continuamente, ¿sí? Es el que va a ir estando
pidiéndole al equipo ese entregable o ese objetivo que quiere ir consiguiendo a medida que va avanzando cada sprint, ¿sí? Es el que valida a su vez los entregables que van a ir consiguiendo, ¿sí? Por eso se llama la voz del cliente dentro del equipo Scrum. El Scrum Master es el que va a ayudar al equipo a hacerlo avanzar ágilmente, va a facilitar todos los eventos de trabajo y va a cumplir un rol fundamental, no solo de ir coacheándolo al equipo, o sea, ayudándolo a que vayan desarrollando sus entregables, sino que también lo que va a tratar de ir haciendo es removiendo lo que llamamos impedimentos. Toda barrera que se vaya ocurriendo dentro de un sprint, el Scrum Master va tratando de ir facilitando esa remoción de barreras, ¿sí? Por último, el equipo de desarrollo es, en definitiva, quien entrega, es el que desarrolla lo que va a ir consiguiendo en cada bloque de iteración, ¿sí? Iteración, llámese a esto de, o sea, entrega frecuente y adaptación de lo que yo voy entregando en cada entrega frecuente, en cada sprint, ¿sí? Por eso se llama iteración, ¿sí? Justamente es un marco de trabajo donde vamos a ir aprendiendo continuamente hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Justamente de eso se trata Scrum. Por último, se habla de 3 documentos para gestionar cada sprint o cada proyecto, ¿sí? Por eso hablamos del 4-3-3, que son 3, llamémosle, herramientas de gestión. Por un lado el Product Backlog, por otro lado el Sprint Backlog y por último el entregable final, ¿sí? Fíjense que es muy liviano para gestionar los proyectos. No tenemos mucha burocracia para justamente hacer avanzar el proyecto, ¿sí? Rápidamente, ¿de qué son cada cosa? El Product Backlog es la lista ordenada del proyecto, ¿sí? Lo podemos ir descomponiendo, pero pensándolo desde lo funcional, ¿sí? Básicamente, quien lleva adelante el Product Backlog es el Product Owner y es una herramienta básicamente que le va a ir guiando al equipo hacia dónde tiene que ir ese proyecto, ¿sí? El Sprint Backlog, ustedes seguramente lo habrán visto en algunas fotos, que son muchas veces los post-it que van pegándose en algunas paredes y demás. Básicamente es la lista ordenada de actividades que realizó o planificó el equipo en un sprint planning, ¿sí? Es básicamente las actividades que tienen que realizar en un sprint, ¿sí? Ese es el Sprint Backlog. Y por último es el entregable que se ve directamente en un sprint review. Así que básicamente, y fui muy rápido, en un panorama muy rápido de lo que es Scrum, ¿sí? Pero para que vean de lo que se trata de Scrum y las metodologías ágiles de proyecto, y Scrum es una de las más difundidas, ¿no? Van a encontrar que hay un montonazo más, pero queríamos abocarnos en esto. Entonces, en resumen, ¿cómo trabaja la gestión ágiles de proyecto? Si tuviésemos que comparar los enfoques predictivos, diríamos que un gerente de proyecto, un project manager, va a tratar de planificar todo lo que más se pueda al inicio, ¿sí? Antes de lanzar un proyecto. Va a tratar de establecer todas las fases necesarias para lograr la entrega final al cliente. Lo que realiza Scrum y los enfoques ágiles de proyectos es que nos lleva a pensar esta forma de trabajo a una forma iterativa y más digamos, pequeña, ¿sí? Es decir, nos invita a pensar que en 4 semanas hagamos todo este proceso, pero en forma más pequeña e incremental, ¿sí? De esta manera vamos a estar acompañando al cliente y teniendo lo que se llama feedback o input, y hasta podemos llegar a detectar problemas técnicos y digamos, de distanciamiento con lo que quiere el cliente mucho más rápidamente, ¿sí? Y recordemos que el objetivo que se plantea al finalizar cada sprint es consensuado entre los roles que recién les comenté, ¿sí? Es un panorama muy rápido de lo que se trata Scrum y esta forma de encarar los proyectos. Ahora, ¿por qué hablamos de Scrum y por qué hablamos de agilidad?
Agilidad para la gestión de proyectos en el mundo del management se está hablando muy fuertemente porque es algo que no solamente está en boga, sino que también trae beneficios, ¿sí? Básicamente los que buscan agilidad o las organizaciones que buscan agilidad, lo buscan porque piensan que puede traer mucho más rápida salida al mercado y porque permite una gestión de cambios mucho más fácil y mucho más beneficiosa, ¿sí? Ahora, una vez que se implementan estas formas de trabajo, lo que han visto las organizaciones es que básicamente permiten a los proyectos gestionar más fácilmente los cambios y por otro lado trae aparejado un valor de negocio más alto. ¿Por qué? Porque han visto que la forma de gestionar los proyectos otorga o se logra la entrega de un proyecto más alineado con la expectativa del cliente. Por eso se habla de valor de negocio, ¿sí? Está mucho más alineado con la estrategia. ¿Bien? Hice un panorama muy rápido de lo que es Scrum y de agilidad. Vamos a hacer un panorama ahora de BIM y ahora lo dejo al arquitecto. Gracias, Juan. Te pido si me habilitas para compartir pantalla. ¿Puede ser? Sí. Así puedo ir pasando. Ahí está. Bien. Confírmame, por favor, si se ve la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, uno de los temas más difíciles que surgió cuando estuvimos pensando en esta presentación también es pensar un poco en cuál era el contenido que le íbamos a dar respecto a BIM, porque somos conscientes que el público que hoy está participando es un público mixto. Es un público que puede conocer de Scrum y quiere ver la combinación con BIM. Puede ser gente que no tenga conocimientos en BIM, que es lo que podemos llegar a llamar, si se quiere, cinturones blancos en BIM. Y tenemos gente que también es más experimentada en el tema y que por ahí son los cinturones negros, por decirlo con la misma analogía, y que por ahí lo que quieren es justamente ver cómo relacionar esto de Scrum, que es tan novedoso, con lo que es BIM, que quizás ya conocen. Entonces, en la búsqueda de ese equilibrio voy a tratar de hacer un repaso bastante rápido, lo más preciso posible, si se puede, como para darle un pantallazo a aquel que no conoce BIM, para que sepa bien de qué se trata. Muchas veces se cae en el error de relacionarlo con un programa, con un software específico, y BIM es un poco más que eso. Entonces, partiendo de esa premisa de que no todos quizá conocen exactamente lo que es BIM, o que quizá piensan que conocen, y quizá con lo que veamos se van a dar cuenta que falta profundizar un poquito más, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es este mundo nuevo. La primera pregunta que nos hacemos, obviamente, es ¿qué es BIM? Atrás de eso, lo que uno puede hacer, ya por reflejo propio, es googlearlo. Entonces se me dio por poner, bueno, a ver, ¿qué es BIM? ¿Con qué nos encontramos? Y nos damos cuenta que tenemos 10.300.000 resultados en menos de medio segundo. Eso significa que es muchísima información. Entonces, con esta tormenta de información, con esta gran cantidad de información, esta sobreinformación, vamos a tratar de ordenarlo un poquito más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aclarar de que BIM no es un software. Una vez más, uno de los errores más típicos, más comunes, es relacionarlo quizá con Revit, con Archicad, con algún programa de modelado, donde quizá muchas veces la gente que se quiere involucrar en BIM, lo primero que hace es hacer un curso porque les venden cursos de BIM y lo que se les da es el uso de una herramienta. Entonces, la primera aclaración es que no es un software. ¿Qué es BIM entonces? Una definición más técnica, si se puede, es una metodología, y está remarcado en negrita, una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. ¿Cuál es el objetivo? Centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital. Una vez más, está en negrita. Centralizar la información y un modelo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Esto se acompaña de la premisa de construir antes de construir. BIM básicamente es el trabajo de toda esta manera sobre un modelo del cual va a salir toda la información. Esto es como para empezar a acotar un poco de qué se trata. ¿Por qué decimos que no es un software? Esta imagen lo que hace es mapear un poquito algunos
de los software, de los programas que se usan para lo que es el entorno BIM. Esto insisto en que son algunos porque actualmente hay más de 420 software que están homologados dentro de lo que sería el entorno BIM. Muy chiquitito arriba tenemos la R de Revit, que es uno de los programas más conocidos, más difundidos en lo que es el modelado, sobre todo en lo que es arquitectura. Tenemos Civil 3D, también de Autodesk, igual que Revit para el caso de más específicamente civil, Tecla para estructuras metálicas, Navisworks, bueno, hay todos los programas que generalmente se usan y muchos que son más enfocados a un área específica. Todo esto está distribuido, digamos, de manera genérica dentro de las tres principales fases del proyecto, ¿sí? Lo que es diseño, lo que es construcción y operación y mantenimiento. Pero insisto, es un pantallazo como para que se entienda de que BIM no es específicamente un software. Si hablamos de BIM, hablamos de dimensiones. Va a sonar quizá un poco futurista, un poco, digamos, de hablar de varias dimensiones. Quizás se conocen las dos dimensiones, la tercera dimensión, pero vamos a empezar a ordenarlas un poco. No podemos dejar de lado la primera dimensión, que es la idea. Sin una idea no tenemos proyecto. Tradicionalmente se venía trabajando en dos dimensiones, que es la manera en la cual se venía ejerciendo o ejecutando, mejor dicho, toda la documentación para una obra. Se trabajaba en planos CAD, se trabajaba en planillas Excel. Se incorpora la tercera dimensión ya como digamos, el diferencial en este tema de BIM. La tercera dimensión hablamos de un modelo que requiere de la primera dimensión y de la segunda para poder ser materializado de manera virtual. Si a ese modelo 3D le agregamos toda la información referida a lo que es planificación, la planificación de una obra, y vinculamos ese modelo con un plan de trabajo, sea en Project, en Primavera, o en cualquier otro programa que sirva para planificar una obra, vamos a tener lo que es el trabajo en 4D, en la cuarta dimensión. ¿Sí? Es el modelo en 3D vinculado con un plan de trabajo. Si a ese modelo le agregamos información referida al costo, lo que vamos a trabajar es con la quinta dimensión, la 5D. Al modelo lo podemos utilizar para poder preparar escenarios, para poder hacer certificaciones, para poder hacer el seguimiento económico de la obra. Entonces ya el modelo se empieza a enriquecer con mucha más información. Si a esa información le damos ciertos datos, ciertos parámetros que tengan que ver con lo que es sustentabilidad, los materiales que se usan para modelar, que tengan sus propiedades térmicas, que tengan su vinculación con el asoleamiento, con la posición geográfica, o sea, geolocalizados, se puede trabajar con la sexta dimensión para poder hacer el uso de ese modelo en el análisis energético. Previo a la construcción, para poder hacer una verificación, para poder hacer escenarios de cambios de materialidad y demás. Si pensamos que también la obra no se termina solo en la construcción y se piensa desde lo que es la operación y mantenimiento, si a ese modelo le incorporamos información para poder ser el manual de usuario de ese, el manual de uso, mejor dicho, de ese edificio, estaríamos trabajando con la séptima dimensión, que es justamente donde se hace hincapié en la operación y mantenimiento. Entonces fíjense cómo todo lo que parte desde la primera dimensión, obviamente desde la idea, se consigue el modelo y esa información que se le da al modelo sirve para trabajar todo el resto de las dimensiones. No necesariamente para hacer BIM tiene que cumplirse las 7 dimensiones. Básicamente, según cuál es el uso que se le quiera dar al modelo, se va a estar trabajando específicamente en alguna dimensión o en varias combinadas entre sí. Esto es, una vez más, un pantallazo para que se entienda cuál es la verdadera dimensión de lo que es el uso de un modelo para trabajar en el entorno BIM. ¿Sí? Si combinamos lo que hablábamos al principio del ciclo de vida de los proyectos y los programas, y combinamos las 7 dimensiones, lo que podemos ver es justamente el ciclo de vida de los proyectos, donde arranca con la primera dimensión, con la idea, con la documentación, con el modelo en 3D, que el modelo 3D puede venir producto de toda la documentación, o puede venir también de información por lo que es la obtención por nube de puntos, en caso de ser un edificio existente, que se puede llegar a modelar, para poder seguir con todo el proceso de tiempo, costo, sustentabilidad y lo que es la operación y mantenimiento. Hasta llegar al punto donde se puede llegar a decidir en la demolición del edificio o en el mantenimiento para continuar de manera cíclica con lo que es el proceso de operación del edificio. Entonces acá es donde se ve justamente la combinación de las 7 dimensiones en el ciclo de vida de los proyectos. La gran pregunta es ¿por qué usar BIM? Bueno, la curva de McLeamy lo que representa es, por un lado, el esfuerzo, el costo, por otro lado, el tiempo, en lo que es la generación de un proyecto. Esta curva lo que manifiesta, en primer lugar, es
la primera curva, la capacidad de influir en los costos y cambios. Esto significa que cuanto más avanzado está el proyecto, menor capacidad voy a tener para influir en esos cambios y obviamente en esos costos. De manera contraria, cuanto más avanzado esté el proyecto, más costoso va a ser poder realizar un cambio en ese proyecto, ¿sí? La tercera curva que aparece acá en la curva de McLemy es el diseño tradicional. Esto lo que representa es que el mayor proceso, el mayor momento de maduración de la documentación está dada previo a lo que es la etapa de aprovisionamiento y previo a lo que es la construcción. Obviamente esto es una curva teórica que lo que pretende manifestar es que justamente una vez que se avanzó con todas las etapas de diseño, se puede conseguir la documentación para poder aprovisionarse y construir. La realidad es que yo particularmente no conozco muchas obras que se inicie la etapa constructiva teniendo toda la documentación ejecutiva. Al contrario, generalmente se comete el error de, por querer ganar tiempo, adelantar este paso de la construcción y traerlo para ejecutar la documentación en la medida que se va haciendo el proyecto. Con lo cual, obviamente, eso trae acarreado muchísimos problemas. Eso es una de las intenciones. Otra de las cosas que también pasan comúnmente es que se mantienen las etapas, pero la documentación no se realiza en tiempo y forma, y una vez más se empieza a realizar justamente en la etapa constructiva. Entonces, es el famoso, vamos viendo, vamos construyendo, vamos viendo, voy sacando la documentación, los planos, en la medida que los voy necesitando en la obra. Entonces, esta curva se corre directamente hacia la derecha. ¿Cuál es el resultado de eso? Obviamente que voy a estar corriendo el riesgo de que todos los cambios y todo lo que yo esté haciendo va a acarrear un mayor costo. Es sinónimo de improvisación, es sinónimo de rehacer trabajos, es sinónimo de pérdida de recursos y todo lo que eso conlleva con hacer las cosas sin preverlas en el tiempo justo. Otra de las curvas que muestra McLeny es el diseño basado en BIM. ¿Qué es lo que se pretende justamente a través del uso de BIM? Adelantar esta curva de la ejecución de la documentación, adelantarla previo a lo que es la etapa constructiva, traerla bien para adelante. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Bajo la premisa esta de construir antes de construir, es anticiparse absolutamente a todos los contratiempos que puedan surgir en la obra. Evitar 100% la improvisación, poder descubrir de antemano cuáles son las interferencias que pueden llegar a aparecer entre las distintas disciplinas, poder realizar cambios en el proyecto a un bajo costo. Fíjense la curva del costo, dónde está en esta instancia. O sea, cualquier cambio que se produzca en el proyecto todavía es a bajo costo. Entonces, esto una vez más se alinea con el concepto este de Scrum de estar de la mano de los cambios. O sea, los cambios no son negativos. Lo que es negativo es en qué momento se ejerce ese cambio. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo justamente es este beneficio que trae BIM de poder adelantar la curva previa a la construcción, hacerla con un menor esfuerzo. Todo lo que es esta metodología de trabajo ágil, lo que estaría dando como resultado es que se va a conseguir toda la misma información, pero con un menor esfuerzo. Obviamente esto daría un menor costo asociado, ¿sí? Así que esto es la combinación entre lo que es la curva de McLeny y lo que nosotros proponemos como el uso de Scrum para la implementación con los trabajos de BIM. Una vez más, ¿por qué usar BIM? Pasamos a limpio. El gráfico de la derecha lo que representa es la manera tradicional en la cual se trabaja comúnmente en la mayoría de las compañías, en la mayoría de las empresas, los estudios. Esto representa lo que es el trabajo en silos, el trabajo estanco en cada una de las áreas, donde uno de los silos es, por ejemplo, el área de licitación, que puede estar trabajando para una licitación previa, donde analiza cuál es el pedido del cliente para poder hacer una oferta económica. Licitación le pasa su trabajo a lo que es el sector de... no me sale. Los que se presentan económicamente, lo que presentan... en algún momento me va a salir. La presentación económica de la oferta. Y por último, si es que se adjudica esa obra, esta construcción o ingeniería, por ejemplo, tratando de hacer lo que pensó por un lado el área de licitación, lo que después presentó comercial, me acaba de caer el nombre, el área de comercial, que son los que realmente tienen la estrategia de no darle mucha bolilla a lo que piensa el área de licitación para poder ser competitivos. Lo que hace es recortar ese
ese trabajo, esas horas que piensa el sector de licitación. En el afán de ser competitivos, lo que dicen es, no, con esto no llegamos a ningún lado, acortan ese presupuesto, se presentan a licitación, ganan. Viene construcciones o viene ingeniería y dice, bueno, con lo que pensó licitación y con lo que presentó comercial, ahora con todo eso recortado tengo la obligación de hacer una obra. ¿Cuál es el resultado? Que esa obra no va a estar ni en tiempo ni con el presupuesto que se había pensado originalmente. Con lo cual, eso es digamos, la manera tradicional que lamentablemente se trabaja en la mayoría de las compañías. Puede ser un sector o puede ser personas que trabajan cada uno en su escritorio sin poder comunicarse entre sí. ¿Qué es lo que promueve BIM? Justamente el trabajo colaborativo, el trabajo que genera una sinergia donde todos tiran para el mismo lado en pos de conseguir el mejor resultado. Otro de los beneficios es la transparencia. El hecho de trabajar de manera centralizada con un modelo donde va a estar toda la información volcada, va a dar como resultado que ese modelo sea auditable, que ese modelo pueda ser revisado en cualquiera de las fases de la vida del ciclo de vida del proyecto. Esto hace que al extraer toda la documentación de un modelo único, mejore esa calidad de documentación, que cualquier modificación que se haga en el modelo, sea en la instancia que sea, se vea reflejada casi, y me atrevo a sacar el casi, que se vea reflejada automáticamente en la documentación. Entonces, esto lo que va a generar es justamente un menor de retrabajos de modificar planos que por ahí ya fueron entregados al cliente, que ya fueron dados por superados, y que con un pequeño cambio de proyecto se verían obligados a modificar absolutamente toda la documentación asociada. Entonces, eso, teniendo buena documentación, lo que vamos a tener sin duda es mucha mejora en la calidad, tanto de la etapa de proyecto como de la obra en sí misma. Nadie podría discutir que hacer una obra con documentación confiable puede llegar a mejorar esa obra que se esté materializando. Obviamente todo esto de evitar rehacer planos, de evitar rehacer documentación, lo que hace es reducir los plazos. Y si se reducen los plazos, naturalmente se reducen los costos. Al tener un modelo que se pueda anticipar a las interferencias, que se pueda anticipar a la improvisación, que se pueda, el hecho de estar construyéndolo de antemano, va a obligar a analizar al detalle, al 100%, con qué nos vamos a encontrar en el momento de materializar la obra. Toda esa anticipación, toda esa previsión que se tiene, obviamente reduce la incertidumbre y obviamente reduce, sin dudas, los costos del proyecto en sí. ¿Sí? Todo esto de trabajar en todo este entorno lo que hace es la necesidad de trabajar con distintos roles o en distintos roles. Digo con distintos roles asociado a que pueden existir varias personas, cada una con una responsabilidad y un rol diferente, o también puede surgir de que un proyecto que lo estén trabajando pocas personas estén ocupando varios roles cada una. Sin duda los roles son necesarios. Lo que puede llegar a pasar es que todos estos roles se concentren en menos personas teniendo más responsabilidad. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Cada proyecto es único, cada necesidad es única, y lo más importante es poder analizar cuál es la necesidad de ese proyecto, cuál es la necesidad de ese alcance que pide el cliente y que necesita el cliente, y poder llegar a reunir un equipo de trabajo con todos los roles que sean necesarios para garantizar ese éxito del proyecto. Si bien estos son los roles, digamos, que aplican de manera directa, tenemos roles derivados. ¿Cuáles serían los roles derivados? Por ejemplo, analistas, programadores de aplicaciones, especialistas IFC, que son especialistas en todo lo que tiene que ver la interoperabilidad de los programas para que puedan trabajar de manera colaborativa, facilitador BIM, consultor BIM, investigador, y no se están detallando un montón de otros roles derivados que tienen que ver quizá con la creación de software, fabricantes de software, fabricantes de programa, fabricantes de materiales de construcción que hoy en día están trabajando con todo lo que es, digamos, dar sus materiales, sus productos en bibliotecas para que puedan ser tomados en cuenta durante el modelado de estos proyectos, donde claramente van a facilitar y van a dar muchísima información. Tenemos el caso de Natalia Kramer, que anda por ahí, que ya estuvimos hablando un poco. Ella estuvo participando en su momento para Knauf, donde como empresa fabricante de materiales de construcción, facilitaban sus productos en familias para que puedan ser tomados en cuenta a la hora de modelar y que todas esas propiedades sean justamente información con la que se cuenta en el modelo. Hoy en día también está de otro lado, que es como partner en Autodesk, donde
tienen un equipo de trabajo que están totalmente vinculados con lo que es BIM, desde lo que es la provisión de distintos software, distintos programas. Se menciona Revit, pero una vez más, son más de 420 que están, digamos, para facilitar lo que es el trabajo del entorno BIM. Así que roles derivados, acá figuran 6, pero la realidad es que son muchísimos. Y creo que lo más importante de todo esto es entender cuál es la necesidad del proyecto y poder contar, obviamente, con una integración y con un trabajo colaborativo, y se remarca esa palabra, de manera colaborativa para que todo esto termine dando un buen resultado. ¿Cuál es el estado de BIM en Latinoamérica? Como para tener un pantallazo un poco general. Bueno, actualmente hay 8 países que lanzaron un Plan Nacional BIM, que significa que dentro de algunos años van a implementar BIM de manera obligatoria para todas sus obras públicas, ¿sí? El más experimentado en la región es Chile, que arrancó en el 2016, y el último fue Colombia, que se incorporó este año. Hay un foro que justamente engloba el BIM LATAM, que engloba a estos países y los mantiene justamente vinculados en lo que es la difusión y la sistematización o la integración de todo este entorno. Puertas adentro en lo que es Argentina, actualmente en el sector público está el Ministerio del Interior a través del programa CIVIM, que se presentó el año pasado de manera oficial, que tiene como objetivo justamente en un plazo de acá en realidad arrancó en el 2018, hasta el 2025 tiene su objetivo de implementar BIM en las obras públicas. Más recientemente se incorporó el BIM Cava para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Juan también, que ya está implementando BIM para sus obras públicas. Esto significa que hay una proyección en donde esto va a ser un acelerador claramente de lo que es la implementación de BIM, particularmente por este lado para lo que es el sector público. Respecto al sector privado, existe el BIM Forum Argentina, que es una organización que nuclea todos los protagonistas de la cadena de valor de la construcción en el entorno BIM actualmente. Acá es donde se congregan, una vez más, los proveedores de software, los fabricantes de materiales, profesionales de consultores, estudios de arquitectura, empresas constructoras, todos se nuclean justamente con el objetivo de estandarizar y difundir correctamente lo que es el uso de BIM, ¿sí? Ahora bien, si es tan maravilloso y en cualquier momento esto se tiene que usar de manera obligatoria, ¿por qué no se expande? Básicamente por resistencia al cambio. Esto es uno de los motivos que hacen que justamente es el fiel reflejo humano de la resistencia a lo nuevo. ¿Por qué hay mucha resistencia al cambio? Prácticamente por desconocimiento. Este desconocimiento hace pensar que es caro, que es imposible, que es difícil, que es para las grandes empresas. Son, digamos, todas conclusiones, si se puede decir, erróneas, porque esto puede ser aplicado para un proyecto muy chico o para proyectos grandes. Lo que hay que tener en cuenta es que esto de BIM vino para quedarse y que esto no es una moda y que claramente, con lo que vimos recién, con lo que va a ser el uso obligatorio en obras públicas, va a generar una vez más la obligación de introducirse en este mundo. Estamos pasando por un periodo de transición, así como en su momento fue el paso del dibujo a mano a lo que fue CAD, para algunas empresas quizá contables lo que fue el uso de las planillas manuales al Excel, el uso de las herramientas informáticas. Entonces, estamos en un proceso de transición donde inevitablemente lo que no podemos hacer es asumir de que esto viene y es para quedarse. Actualmente no hay muchas empresas en Argentina que estén 100% involucradas en BIM. Quizá su primer pasito es empezar a capacitarse con algunos software, con algunos programas, pero lo que nosotros queremos invitar es que esto sea, digamos, con una planificación estratégica, sea de manera ordenada, justamente para evitar que por error y por desconocimiento se malgasten recursos, se considere que el BIM no sirve, que el BIM no es válido, y la realidad es que muchas veces cuando se llega a esa conclusión, básicamente es porque fue mal implementado. Entonces, con esta idea cierro en lo que tiene que ver justamente el beneficio de pensar de manera correcta la implementación, justamente para poder subirse al tren que una vez más va a ser necesario porque el mercado lo va a requerir. Esto no es una moda, es un requerimiento del mercado. Así que yo con esto cierro mi parte, Juan, te paso Bien, Gastón. Para que y ahora vamos a tratar de unir, porque justamente es acá donde se nos abre el mundo, ¿no? Recién escuchábamos, por un lado, cuántas
similitudes tiene Scrum y tiene BIM. Entonces decíamos, y eso puede ser para un futuro, bueno, seguramente podamos encontrar algún webinar o algún trabajo que podamos hacer cuando ya las organizaciones tienen implementado BIM. Entonces, con Scrum y con enfoques ágiles de proyecto, cómo entre los dos potenciar los proyectos que ya desarrollan las organizaciones, ¿no? Pero hoy el abordaje o la problemática que queremos abordar es un poco lo último que comentó Gastón recién, ¿no? ¿Por qué las organizaciones no se lanzan a implementar BIM? Y justamente cómo a través de los enfoques ágiles de proyecto, dado que la implementación BIM es un proyecto en sí, ¿cómo podemos hacer esos pequeños pasitos para acompañar a las organizaciones a dar ese gran salto, ¿no? Si me compartís, si me permitís, no sé si me estás... Gastón, me tenés que, creo que permitir compartir... Sí, ahí te doy... Ahí te convertí en host. Dale, buenísimo. Gracias. No, por favor. Muy bien. Después le vamos a pasar seguramente todo este material, así que quédense tranquilos. Perdón que quedó esto. Si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta que quieran ir poniendo dentro del chat, después las vemos hacia el final. Y les pedimos si pueden verificar que estén con el micrófono en silencio, así evitamos ecos y nos podemos oír mejor. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, entonces, justamente pensando a la implementación BIM como un proyecto en sí y con esta limitación o a veces miedo que tienen las organizaciones de dar el salto, justamente los enfoques ágiles y Scrum en particular, con este pilar fundamental que tiene el trabajo, que es la adaptación y la iteración y el aprendizaje continuo y el desarrollo incremental de los proyectos, justamente se ha visto que como mayor beneficio que tienen los enfoques ágiles es justamente ayudar a que ese proyecto que se va desarrollando se maneje mejor en entornos de complejidad, donde los proyectos, y esto trae a colación a un marco de trabajo que es el de Cinefin, en el cual los enfoques ágiles se manejan y aportan mucho mayor beneficio en los proyectos que son altamente complejos. Y altamente complejos es una transformación BIM, porque es una transformación cultural, no solamente de procesos, de software, de roles, como recién mencionaba Gastón. Entonces, pensar una transformación amplia, como se menciona y estamos tratando de mencionarlo, los enfoques ágiles pueden ayudar a las organizaciones en este aspecto. Investigando encontramos que actualmente lo que mayor difusión tiene para ayudar a las organizaciones a dar el salto es, digamos, como guía fundamental es el diario de un BIM Manager, que seguramente lo han escuchado si están en el mundo de BIM, que es de David Barco Moreno, en donde ayuda o guía a la implementación en distintas fases, ¿no? En fases de inicio para lo que es recopilación de información y de requerimientos no solamente de hardware, sino de software, la estructura organizacional, etcétera, etcétera, para llegar a un plan de implementación robusto o por lo menos adecuado a lo que necesita la organización para justamente establecer digamos, el mayor detalle para esa implementación y después encararlo en un piloto, ¿no? Es como que de alguna manera, si tuviésemos que pensarlo así, es como si estuviésemos escalonando esa implementación, ¿no? Sin dudas que ha tenido muchísimos éxitos esta forma de implementarlo, de hecho se utiliza
en mayor medida esta forma de trabajar, lo que nos preguntábamos es si esta implementación de BIM o esta transformación BIM en las organizaciones, que en vez de que sea un trabajo de postas o de fases, podía ser encarado de otra manera, ¿no? Estos pequeños pasitos en forma incremental, poder ir transformando esa organización, no solamente desde el punto de vista del hardware, del software, sino también de los procesos y de las personas. Vemos que es un cambio, es realmente un proyecto complejo. Entonces, la implementación pensada desde un enfoque ágil, dando pequeños pasitos, y por eso se habla mucho de Scrum, ¿no? Por eso, en forma colaborativa y en forma robusta en cuanto al trabajo que tenemos que ir haciendo de a pequeños pasitos, puede ser hacer a una organización el cambio. Entonces, por eso nos pensábamos y queríamos desafiar ese pensamiento y este enfoque que viene tanto en boga de esta forma de implementar, ¿no? que trae el diario de un BIM Manager, ¿no? Para pensar a ver si hay otra forma de implementarlo, ¿no? Y que no se encuentren con un salto al vacío las organizaciones, porque cuando se piensa en la implementación de BIM escalonada y en fases y pensando un plan robusto, es cuando muchas veces las organizaciones posiblemente se encuentran en el salto al vacío, ¿no? ¿Por qué saltar al vacío si tengo que hacer todo este cambio estructural, si puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Por eso es esta invitación que les hacemos y pensar juntos si es posible que la implementación de BIM se puede ir haciendo en pequeños pasos, ¿sí? En vez de pensar una gran transformación, un gran plan de transformación y de implementación, justamente es ir haciéndolo de a poquito, ¿sí? ¿Y qué decíamos y qué pensábamos en esos pequeños pasos, ¿no? Porque cuando hablamos y esto es recién hace un rato yo lo comentaba, ¿no? ¿Qué significa de esto de algo funcionando o este pequeño productito funcionando? Y en vez de pensar un plan robusto de implementación. Bueno, lo que pensábamos es cómo hacer esta implementación en un piloto, pero a la vez una implementación de BIM, ¿sí? Pero de a pequeños pasitos, ¿sí? Y en forma incremental. Es decir, cómo ir transformando no solamente la implementación de BIM dentro de la organización, sino también y haciéndola directamente en el piloto, ¿sí? Directamente ir llevándolo a algo palpable, algo empírico, para que no solamente se vea la factibilidad técnica de la maqueta que vayan a estar construyendo, sino que a la vez se vea la factibilidad y la estabilidad de BIM implementado en las organizaciones, con un enfoque ágil de proyectos, ¿sí? Porque justamente lo beneficioso que trae a las organizaciones, y lo hemos visto con los estudios que mostrábamos hace un ratito, es que trae a las organizaciones un gran beneficio hacer llevar adelante los proyectos con un enfoque más adaptativo e incremental, porque justamente de a poquito es donde se pueden ir encontrando las grandes soluciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería esto? ¿Cómo nos imaginábamos este modelo de implementación de BIM con Scrum? Y lo primero que nos dijimos es, seguramente no va a ser un camino recto, ¿no? Porque si estamos desafiándonos a un modelo donde estamos diciendo que la implementación tiene que ser incremental dentro de un piloto ya pensado y piloteado justamente, es que seguramente el camino no va a ser recto. Entonces, justamente lo que decíamos es que en cada iteración de Scrum es ir construyendo este producto mínimo viable, que se habla mucho en los enfoques ágiles de proyecto. ¿Y qué es este producto mínimo viable en cada iteración o en cada sprint? Es esto que les mencionaba, ¿no? De ir entregando de a 2 a 4 semanas una implementación BIM estable, pero a la vez probándolo en un piloto.
¿sí? Pero obviamente que esto es un imposible pensar toda la arquitectura de un proyecto o toda la estabilidad BIM en todas las dimensiones que recién nos mostró Gastón. No, justamente lo que nos invita la Scrum propiamente dicho es ir pensándolo de lo mínimo que podemos entregar con lo mínimo que tengamos, ¿sí? Fíjense cómo el cambio de mentalidad es radical. En vez de pensar un plan robusto de implementación, es justamente lanzarse, sí, con una planificación, porque sabemos que Scrum sí planifica y sí tiene una estructura, no es que es cualquier cosa, ¿sí? Porque justamente tiene una estructura atrás de trabajo, pero justamente es lanzarse a implementarlo a través de la iteración y el trabajo incremental, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué nos encontramos si tuviésemos que empezar a desarrollarlo, ¿no? Bueno, justamente para lograrlo es lo que nosotros decíamos, bueno, necesito un equipo ágil o un equipo que básicamente tenga todos los conocimientos necesarios para lograr ese producto mínimo viable en cada iteración, ¿sí? Entonces, los roles de Scrum se ven claramente identificados en esta célula de trabajo, ¿sí? Es decir, en cada iteración estaríamos entregando, por un lado, un pedacito de la maqueta, por eso, y ahí ya empezamos a machear o empezamos a cruzar los roles de BIM con una célula ágil de trabajo, ¿sí? Un modelador BIM, porque justamente vamos a tratar de entregar algo de la maqueta en cada iteración, pero también alguien desde el lado de sistemas, porque necesitamos la estabilidad de BIM funcionando, ¿sí? Tanto desde el hardware como del software. Pero también obviamente necesitamos los roles de, ya sea de BIM Manager o si estamos implementando desde cero el rol de un consultor BIM, porque necesitamos de esa guía para justamente ir implementándolo de a poquito, ¿sí? Por otro lado, esto es en los verdes que estamos marcando acá, son lo que nosotros hace un ratito yo les mencionaba de lo que es el equipo de desarrollo, los que estarían construyendo ese producto mínimo viable y en forma incremental. Pero sí necesitamos los otros dos roles, ¿sí? Para que esto funcione. ¿Quiénes nos imaginábamos como el Product Owner? Justamente también lo pensábamos al consultor BIM, que cumpliría el rol, el doble rol. Nosotros desde Impala, en los proyectos ágiles que llevamos adelante, muchas veces el doble rol de Product Owner y equipo de desarrollo, o el Dev Team, como se llama, muchas veces cumple esa función. No es tan ajeno a pensarlo de esta manera, ¿sí? ¿Y por qué pensábamos al Product Owner como este rol? Porque el consultor BIM va a ser quien vaya guiando en la implementación, ¿está bien? Pero recordemos que el equipo de desarrollo debería tener todas las capacidades necesarias para ir construyéndolo. ¿Y por qué poníamos a recursos humanos y en porcentual, no? Porque sin duda, y esto es algo que hablábamos, es que algo que es muy necesario en toda implementación es la capacitación de las personas en el modelado y en el uso de todo el software en su conjunto, ¿no? Pero lo pensábamos en porcentual, y esto también a veces por ahí es un poco dicotómico en lo que dijo un ratito de que es full dedicados los equipos ágiles, pero lo pensábamos justamente para que ayude en las capacitaciones y en las formaciones de roles y de los modeladores, pero en el producto mínimo viable que van a pensar en cada iteración, ¿sí? No pensarlo como una gran capacitación, sino capacitarlos en lo necesario para construir en los próximos sprint, o en el siguiente sprint, o en lo que fuese, ¿sí? Pero pensarlo más en pequeños pasos, ¿sí? Por otro lado, lo que decíamos es que las células ágiles y en general lo que termina ocurriendo en las organizaciones cuando se lanzan en los enfoques ágiles de proyecto, es que en general las células terminan siendo flexibles, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las organizaciones pueden ir fundando y refundando células para lo que se necesite ir construyendo de a pequeños pasos.
¿sí? Eso es lo que le da flexibilidad muchas veces a las organizaciones para ir directamente, justamente incrementando ese proyecto de a poquito, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo llevamos a la acción? ¿Sí? Con esto, y ahora dejamos abiertas las preguntas, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? Pensando en un sprint. Tenemos esta célula de trabajo de implementación ágil formada y lo lanzamos en un sprint. El backlog, este product backlog que yo les mencionaba hace un ratito, tiene que tener los dos pilares de trabajo. Por un lado, la implementación de BIM y por otro lado, la maqueta del piloto, ¿sí? ¿Y cómo sería el producto mínimo viable? ¿No? Y lo que mencionamos es que podría llegar a ser esto, ¿no? Es como un ejemplo, para que lo pensemos si puede ser esto, ¿no? Como en vez de pensar la implementación de BIM en sus 7 dimensiones, ¿por qué no empezar a pensarlo, por ejemplo, en una implementación 3D? Y podíamos pensarlo ya, por ejemplo, en un modelo 3D de bases y fundaciones, ¿no? Para tener solamente en este primer sprint. Y fíjense cómo si empezamos a lanzar este sprint de trabajo, van a estar trabajando el modelador BIM en lo que es la maqueta, pero a la vez trabajando en forma coordinada con IT, con el consultor BIM, para hacer algo estable, para que en el sprint review, que sería el último evento dentro de un sprint, podamos ver una maqueta mínimamente digamos, con lineamientos básicos de bases y fundaciones, por así decirlo, en un emplazamiento 3D, pero a la vez ver la estabilidad de la implementación BIM, cómo se puede ir viendo al finalizar cada sprint. ¿Qué vamos a conseguir con esto en un sprint review? Básicamente ver empíricamente cómo vamos con la implementación de BIM, ¿sí? En cuanto a la estabilidad, pero también vemos un avance de una maqueta en algo real. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, a medida que vayan avanzando cada sprint, podemos ir incrementando ese productito que fuimos entregando al finalizar cada iteración. Obviamente que es un camino sinuoso, porque es lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Seguramente en una primera iteración o en un primer sprint, posiblemente logremos algo, no sabemos qué podemos lograr, pero algo lograremos, y lo que nos invita a Scrum es justamente a lanzarse a hacerlo. En forma estructurada, es cierto, pero lanzarse a hacerlo. Porque en el siguiente sprint vamos a haber aprendido sobre lo que hicimos en el último. Entonces, a medida que vayamos iterando en cada sprint, lograremos ir incrementando este proyecto, tanto de implementación como de la maqueta. ¿Sí? Y un poquito era eso, mostrarles este modelo de trabajo y un enfoque distinto, ¿sí? Un enfoque que tal vez sea complementario a lo que estuvieron escuchando, pero también escucharlos un poco a ustedes, si han implementado BIM, si han estado en implementaciones BIM, si han utilizado enfoques ágiles de trabajo para sus proyectos, si les parece viable hacer una implementación de esta manera, escucharlos con sus preguntas, con sus dudas, con sus desafíos, con lo que se les venga a la mente. Cualquiera que quiera hacer algún comentario o que piense si esto lo ve viable. Yo sé que en el momento de haber, digamos, promocionado este webinar, hubieron muchos comentarios de gente que opinaba, que me decía, mira, está buenísimo, porque yo Scrum lo vi más enfocado a sistemas, o gente que me dijo, mira, la verdad que está buenísimo, nunca había escuchado que se podía vincular con BIM. Sé que hay gente que está, digamos, convencida en que las metodologías tradicionales de implementación quizás no son las más adecuadas, o quizás son las que no fueron con éxito. Así que si alguien quiere compartir alguna experiencia o algo, bienvenido sea. ¿Sí? Si no, abrimos para las consultas. Natalia consulta si un ejemplo de un producto mínimo viable sería armar un modelo BIM, y si esto sería tomando en cuenta las 4 semanas. Correcto, sí. Sí, Una de las cosas que... Dale, Gastón.
No, no, que una de las cosas que hay que tener en cuenta, sí, es entregar un modelo, ¿cómo es que preguntó? Un modelo BIM, sí, en cualquiera de sus LOD, en cualquiera de sus digamos, niveles de detalle, sí puede ser tomado tranquilamente. Se puede arrancar con un LOD 100, un LOD 200, quizá para los que están más en el tema de BIM, que es con bajo contenido de detalle y que ya empieza a dar sus primeros indicios de qué se está tratando el proyecto. Sí, es una forma de marcar pequeñas metas. Tal cual, es ese tipo de pensamiento, ¿no? ¿Cómo podemos lograr algo en pequeños pasitos? Y tal vez un modelo BIM en la expresión que ustedes lo dispongan puede ser uno, ¿no? Y después ir incrementando sobre ese trabajo conseguido. Una pregunta, lo que pasa es que no, cuando quiero mandar la consulta por chat no me permite. Trato de ser breve. Mira, sí conozco ambos modelos. La única duda que tengo es, yo tomé nota de lo que comentó Gastón. Gastón dijo, a la letra, ¿no? Vamos viendo, no es algo tan bueno. Luego, Gastón habló de temas de enfoque colaborativo. De hecho, BIM es muy bueno cuando uno quiere implementar prácticas de dirección de proyectos en toda la organización. Es de lo mejor. Lo he vivido. Pero, por ejemplo, a mí lo que me inquieta un poquito es por el tema de Scrum en construcción. Last Planner, te digo la verdad, se acerca bastante bien y Last Planner viene de enfoques ágiles. Pero lo que sí me inquieta un poco es, hoy en día los proyectos de construcción tienen mucha presión por el tema de los imprevistos, por el tema de la mala gestión de calidad, los desechos, los retrabajos. En software, si yo me equivoco, genero líneas de código, puedo resolver el tema en ágil con un software como producto. Pero si en construcción yo me equivoco, romper un casco, rehacer es muy caro. Sí, Y lo vi muy bien en el gráfico de Gastón. claro. Gastón pone el paquete de planificación, porque la calidad, y eso lo sabe nuestro amigo de Impala, la calidad empieza planificando. Que la mejora continua es un valor, claro que sí, pero si yo no planifico la calidad antes, simplemente no existe calidad, es un verso. Entonces, solamente tengo un poquito esa inquietud, cómo Scrum maneja el tema de los riesgos, cómo el Scrum maneja ese paquete de trabajo que tiene que ser masivo en proyectos medianos y complejos, de lo que es la calidad y de lo que es la gestión de riesgos. Y hay una cosa más, en Perú, donde yo estoy, ya se ha hecho legal una obra de inversión pública que no presenta un plan de gestión de riesgos, riesgos identificados y atribuidos a la entidad y atribuidos al contratista. Para empezar, no te aceptan el presentarte a la licitación si tú no presentas eso. Y número dos, si tú no presentaste el riesgo, a la hora que tú presentas tu ampliación, tu solicitud de ampliación, tu solicitud adicionales, simplemente no te lo aceptan, porque no lo identificaste como riesgo. Entonces esa es la única consulta, la única duda que me quedaba, Juan y Gastón, y gracias amigos, es estupendo. Buenísimo, gracias José. Está buenísima la pregunta porque me hace acordar al último webinar que hablamos sobre hormigón ágil, ¿no? En el cual ahí mostramos un modelo de trabajo en el cual decimos que las planner, incluso los modelos híbridos de enfoques ágiles de proyecto, pueden dar beneficios en los proyectos constructivos. Es decir, depende la fase del proyecto donde estemos, podemos utilizar modelos ágiles para por ejemplo, en fases de diseño, que es un poco la idea que trajimos acá, Scrum puede funcionar bien. Ahora, cuando ya tenemos el modelo trabajado, Last Planner, que tiene un enfoque más lean, más productivo, digamos, consciente, nos enfocaría mucho más hacia la obra, hacia la ejecución de obra, ¿no? Acá lo que nos planteábamos es que Scrum puede funcionar muy bien y por eso lo atamos mucho con BIM en las fases de maqueta, dado que nos va a permitir ir iterando y ir generando esta maqueta en forma anticipada y en forma iterativa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Scrum, a través de la iteración y del aprendizaje y readaptación, va aprendiendo sobre el modelo que vas construyendo y te vas dando cuenta anticipadamente de los riesgos, ¿sí? Entonces, esta forma de trabajar en fases tempranas de trabajo pueden traer muchos beneficios en los modelos de construcción.
Sí, igual me gustaría aclarar, ¿no? Lo que decías antes de esto de lo vamos viendo es justamente el mensaje de lo que no hay que hacer, ¿no? Que es lo que generalmente se escucha en obra, porque por ahí, si fraccionamos eso y lo extraemos es vamos viendo, ¿no? Es De justamente acuerdo, sí, eso. la Justamente a mí aclaración. el vamos viendo, para mí es sinónimo de vamos improvisando, vamos equivocándonos, voy sobrecosteando, voy haciendo mal las cosas. No, no. Ujú. No, Y sí, eso lo vamos haciendo justamente en la parte del alto costo, ¿no? claro. Claro, por eso a mí me parecía como la conjugación justamente de dos propuestas, digamos, de la cultura ágil, que no tiene nada que ver con improvisación, y de una herramienta que soporte justamente anticiparse a esos problemas. Era como potenciar las dos partes, digamos. Cuando hablamos de agilidad, no hablamos de vemos qué pasa. Vamos haciendo código fuente como el software y vemos qué onda, porque eso es inaplicable en cualquier proyecto de alto CAPEX, ¿sí? Pero justamente BIM y Scrum lo que veíamos era que se potencian en ese aspecto, en la disciplina que requiere Scrum, ¿sí? De justamente no esperar tener todo el plan armado, sino forzar a entregas de valor recurrentes y tempranas, ¿sí? Con lo cual genera un círculo virtuoso de percepción de valor por el lado del cliente, junto con BIM, que es la herramienta justamente para ahorrar estos costos y que las curvas sean más tempranas, como decía Gastón. Gracias. No, gracias a vos, José. Y en cuanto a implementación BIM, el enfoque que le dimos o este modelo de trabajo para implementar BIM, no sé si han estado en implementaciones BIM. Hay una consulta mientras tanto de Gabriela. Si alguno quiere ir pensando alguna respuesta sobre si participó o no de alguna implementación BIM, sería bienvenido. Gabriela lo que dice es, además de Revit, ¿qué programa BIM es recomendable como para empezar a operar los cambios progresivos en estudios de arquitectura? La realidad es que no hay una receta y esto, la mejor respuesta puede ser, depende de qué es lo que quieren trabajar y dependen a qué quieren, para qué quieren hacer el modelo. ¿Cuál es de las fases o de las D que hablábamos al principio del BIM que se quiere involucrar este estudio de arquitectura? Los programas, hay varios, hay muchos, habría que ajustarse un poquito a la cantidad de gente, o sea, hay que hacer un análisis un poquito más preciso sobre cuál es el objetivo final, cuál es la capacidad de gente que tienen. Por eso que no estaría correcto quizá recomendar un programa. Lo que sí hay que ver es cuál es la necesidad que tiene y atrás de eso cuál es el mejor programa asociado. Pero el programa va de la mano de cuál es la necesidad, cuál es lo que quieran, digamos, desarrollar. Pido disculpas, Y, Gabriela, si no fui claro con la respuesta, pero no sería correcto recomendar un programa específicamente, ¿sí? Es como que es muy grande el abanico, la paleta de colores, y según la necesidad hay una respuesta y hay un producto que lo puede llegar a asociar. y esto trae, y por eso conectábamos mucho con la agilidad, ¿no? Si hay distintas soluciones o distintas posibles soluciones sobre un mismo problema, digo, la iteración y la forma de encarar las soluciones a través de la agilidad es una buena manera o por lo menos un enfoque distinto para justamente atacar esa solución, ¿no? Puedo usar este software, puedo usar puedo ir pensándolo, pero ir implementándolo para ir probando e ir iterando, ¿no? Nos está Bueno, José respondiendo dice José que está en Ojeda. pleno proyecto de mejora de una PMO y el punto crítico sigue siendo la adopción por todas las áreas. Sí, justamente. Por eso hablamos más, o sea, si bien la herramienta es un medio y un medio súper útil, justamente tiene mucho de componente cultural, que es en lo que hacían hincapié justamente Gastón y Juan. Y bueno, gracias por el comentario de la adopción de BIM. Sí, es exacto. Lo que hace tanto agilidad con el marco Scrum u otro como BIM
es justamente visibilizar estas paredes de vidrio que suele haber entre áreas, ¿no? Este famoso síndrome que existe en las organizaciones de over the wall. Tiro el problema por encima de la pared. Y aquí tomo el término de Jorge Gatze, que también nos está acompañando hoy, es una copia de lo que he oído que él decía, ¿sí? O sea, el síndrome de over the wall es, uno hace el plano, se lo tira por encima de la pared a otro, por más que la herramienta sea un mail, ¿no? Por más que esté digitalizado. Por eso la digitalización no es una garantía de cambio de cultura, ¿no? Sino que muchas veces lo único que hace la digitalización es exacerbar los límites. No importa que ya no haya una carpeta física. Si no hay colaboración entre áreas, eso no pasa, ¿sí? Exacto. Por eso hace falta también los roles, el de Product Owner, que tenga clara la visión, lo que decía Juan de un Scrum Master, que lleve al equipo constantemente al límite de entrega, que visibilice estas trabas que hay entre áreas, ¿sí? Bien, Gastón, Juan, ¿algún otro punto, alguna otra consulta? No, por mi parte ya creo que no hay más consultas. Creo que traté de ser lo más sintético posible, porque bueno, ya vimos que de BIM hay sobreinformación, hay muchísima información, y también por respeto a quienes ya conocen un poco el tema, tampoco está bueno estar todo el tiempo repitiéndole lo mismo, pero bueno, entendemos el público mixto, así que bueno, espero que les haya servido. Sí. Desde mi lado también agradecerles. Perdón por el exceso de tiempo, veo que nos pasamos. Así que, bueno, perdón por eso, así que, bueno, agradecerles también. Bueno, muchísimas igualmente hay gracias a todos por la... 73 personas que actualmente están conectadas, así que bueno, disculpas por la extensión de tiempo, pero evidentemente es un tema que les interesaba. Perfecto. Muchísimas gracias, Gastón. Muchísimas gracias, Juan. Les quedan los datos ahí y desde ya que, por supuesto, estamos a disposición tanto para el contacto. Igual vamos a estar compartiendo la presentación en estos días junto con la grabación del webinar, por si alguien quiere ver algún concepto adicional o algo. Y desde ya, cualquier cosa, un gusto estar en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias de vuelta por el tiempo y por haber estado hoy con nosotros. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias Saludos a todos. a todos. Chao, gracias. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches.